Epicuro, el filósofo que dedicó su vida a la búsqueda de la felicidad a través del placer, tenía una visión particular sobre el dolor. Enseñaba que el placer es el bien supremo y que el dolor debía ser evitado siempre que fuera posible. Sin embargo, al final de su vida, una confesión inesperada a sus seguidores puso a prueba el núcleo de su filosofía. En esta revelación, Epicuro abordó el dolor de una manera que sorprendió a muchos, desafiando la simplicidad de su doctrina y mostrando una profundidad hasta entonces desconocida. Era un día cálido en el jardín de Epicuro, el refugio que el filósofo había creado para sí mismo y sus discípulos. Bajo las sombras de los árboles, los estudiantes hablaban en voz baja, esperando escuchar las palabras de su maestro, quien llevaba días postrado debido a una enfermedad dolorosa. A pesar de su deterioro físico, Epicuro mantenía una mente clara, y aquel día decidió dar una última lección, una confesión que cambiaría para siempre la percepción que sus seguidores tenían sobre el dolor. Epicuro llamó a su discípulo más cercano, Hermarco, para que lo ayudara a sentarse. Su rostro, aunque debilitado, conservaba la serenidad que lo caracterizaba. «Mis queridos amigos», comenzó Epicuro, con una voz suave pero firme, «durante toda mi vida os he enseñado que el placer es el bien supremo y que debemos evitar el dolor, porque éste interfiere en nuestra tranquilidad. Hoy, en mi estado final, siento la necesidad de compartir algo con vosotros, algo que no había expresado plenamente hasta ahora». Los discípulos lo escuchaban con atención, sorprendidos por el tono solemne de sus palabras. «Estoy viviendo un dolor que nunca antes había experimentado», continuó. «Este dolor es agudo, constante, y, sin embargo, he llegado a descubrir algo que no esperaba. A lo largo de los años os he enseñado que el placer puede superar al dolor cuando se cultiva la paz interior, pero ahora, en medio de este sufrimiento, he comprendido una verdad más profunda». Hermarco, confundido, intervino con preocupación. «Maestro, ¿estás diciendo que el dolor ha vencido tus enseñanzas? ¿Que el placer no puede superar esta adversidad?» Epicuro lo miró con paciencia. «No exactamente, Hermarco. Lo que he descubierto es que el dolor, en su naturaleza más extrema, puede convertirse en una herramienta de comprensión, en una especie de catalizador para apreciar lo que realmente es importante. El dolor físico que ahora experimento me ha llevado a una claridad mental que nunca había conocido. Me doy cuenta de que, aunque siempre hemos buscado evitar el dolor, hay un valor en enfrentarlo con serenidad. No debemos temerlo tanto como pensábamos». Los discípulos intercambiaron miradas de asombro. Para ellos, Epicuro había sido siempre el defensor del placer y la tranquilidad, no del sufrimiento. «Pero maestro», dijo otro discípulo, «¿cómo puede haber algo de bueno en el dolor si éste interrumpe nuestra paz?» Epicuro sonrió con suavidad, una sonrisa que, a pesar de su agonía, irradiaba sabiduría. «El dolor físico es temporal, y aunque pueda ser intenso, he aprendido que la verdadera paz radica en nuestra mente. Cuando nos damos cuenta de que el dolor es inevitable en ciertos momentos, dejamos de temerlo. Nos damos cuenta de que no puede destruirnos. Lo que es permanente es nuestra capacidad de contemplar el bien mayor, de recordar los momentos de placer y paz que hemos acumulado en nuestras vidas. En mi sufrimiento, encuentro consuelo en la felicidad que he experimentado en el pasado y en la serenidad de saber que la muerte, cuando llegue, no traerá más dolor, sino un descanso absoluto». Esta inesperada confesión de Epicuro sobre el dolor marcó un punto de inflexión en su filosofía. Mientras que siempre predicó que la felicidad consistía en la ausencia de sufrimiento, en sus últimos días llegó a comprender que el dolor, aunque desagradable, no tenía el poder de destruir la paz mental que cultivó a lo largo de su vida. Esta revelación no fue un cambio en su doctrina, sino una expansión de su entendimiento, una demostración de que, incluso en el sufrimiento extremo, la mente humana puede trascender el dolor físico si ha sido entrenada en la serenidad. Epicuro dejó a sus seguidores una enseñanza crucial. No se trata de evitar el dolor a toda costa, sino de enfrentarlo con calma y sabiduría cuando inevitablemente aparezca. Su última lección fue que la verdadera libertad no es solo la búsqueda del placer, sino la capacidad de mantener la paz interior incluso en medio del sufrimiento más grande. Esta confesión final sorprendió a sus seguidores, pero también les ofreció una forma más completa de vivir su filosofía. Epicuro no renegó del placer ni de la importancia de evitar el dolor, pero mostró que el dolor no era tan temible como parecía. En su propia agonía, encontró la paz y la comprensión que lo acompañaron hasta el final de su vida.